el domingo iniciamos con el primer mensaje de una serie respecto a la familia. Y comenzamos hablando de la importancia de aprender a resolver los conflictos. Y en la introducción les decía que los grandes conflictos de la humanidad se originaron por cosas realmente triviales, insignificantes, pero que no le supimos dar un buen manejo. Y como consecuencia de ello, dicha situación fue escalando, fue tomando otro tono hasta que se salió de control. Como consecuencia de ello, traje como ejemplo lo que pasó en 1914 cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Por cosas insignificantes estalló esa Primera Guerra Mundial, donde murieron 10 millones de personas en los 4 años que duró la guerra. Y les decía que si no aprendemos de la historia, estamos condenados a repetirla. Y como la humanidad no aprendió de lo costosa que fue esa Primera Guerra Mundial, entramos en la Segunda Guerra Mundial. En esta Segunda Guerra Mundial murieron 20 millones de soldados y 40 millones de civiles en los 6 años que duró la guerra. Y les hablé también a grosso modo del verdadero origen del conflicto entre israelíes y palestinos, israelíes y musulmanes, entre judíos e islamistas. Y les decía que aunque cada uno de estos conflictos tiene visos diferentes, el verdadero origen de cada uno de estos conflictos se debe a un odio enquistado en el corazón de dos pueblos. Dos pueblos que tienen un mismo padre. Dos pueblos que tienen un mismo origen. Dos pueblos que provienen de una misma familia, pero que no tuvieron la capacidad de deponer sus argumentos, de dejar de lado el yo soy el que tengo la razón. Y por ello, toda esta cantidad de millones que han muerto, porque sencillamente no tuvieron la capacidad de sentarse. Vamos a dialogar, vamos a escuchar qué es lo que tú tienes que decir. Todos estos conflictos se originaron en el seno de una familia y no en el seno de cualquier familia. Todos estos conflictos se originaron en el seno de una familia donde se amaba y se adoraba a Dios. Pero dicho hogar se caracterizaba porque sus miembros ponían por encima sus caprichos, por encima de la palabra de Dios, por encima del deseo de Dios. Ese deseo de demostrar, es que yo no me dejo de nadie, ganó. ¿Pero a qué precio? ¿Pero a qué precio? Un día, algo insignificante, un juego de niños, les decía, fue el detonante para que esas dos familias, esos dos hermanos, se convirtieran en los peores enemigos. Ismael
el hijo mayor de Abraham, se convirtió en el padre de todos los árabes. Isaac, el hijo menor de Abraham, se convirtió en el padre de los judíos. Y es entre estos dos pueblos que ha habido toda esta cantidad de masacres, porque sencillamente no supieron manejar dicha situación. Así que lo que estamos viendo hoy ocurrió hace 4000 años allá. Y de generación en generación se ha venido traspasando ese odio. Y no parará. Y saber que todo pudo arreglarse con un sentémonos a dialogar. La mayoría de nosotros tenemos un problema, y es que casi siempre creemos tener la razón. Y por eso peleamos, porque queremos defender a cualquier precio nuestra posición. Y esto trae consecuencias funestas. El proyecto más importante del universo un día estuvo en peligro. Y estuvo en peligro porque alguien se cerró a la banda y dijo: yo tengo la razón. Por poco se arruina el proyecto de Dios gracias a un diálogo de sordos. Me estoy refiriendo al nacimiento de Jesús, el proyecto más grande e importante del universo. El Dios eterno enviando a su Hijo para reconciliar al mundo con Dios. Ese proyecto un día entró en crisis. Déjeme contar la historia. José, quien era mucho mayor que María, se había comprometido con ella. Estaban justo en el momento del casamiento. Y antes de consumar el matrimonio, María sorprende a José con una noticia no muy agradable. José, estoy encinta. José, estoy embarazada. Pero si la noticia de que su prometida estaba encinta ya de por sí era una tragedia, la desfachatez con que María lo dice, según José, rebasaba toda imaginación. Y me lo dices con esa frescura, María. Así me dices que estás embarazada, María, si yo siempre te respeté. Yo nunca te toqué, María, ¿cómo que estás embarazada? Y creo ver a María tratando de explicar a José lo sucedido. Pero también creo ver a un José que se siente lastimado en lo más íntimo. Esa mujer a la cual él consideró pura, casta, como la que más
ahora había resultado ser peor que las demás, según José. Y quiero que usted se imagine este cuadro. María diciéndole a José: estoy embarazada, y José preso de los celos, de la ira. No deja hablar a María. María intenta explicarle a José lo sucedido, pero José no puede escuchar. María, yo te respeté, ¿por qué me hiciste esto? Y María, al no poder explicar, solamente está llorando. María, qué decepción. Y yo que les hablaba a mis amigos que tú eras la mujer más pura y dulce sobre la faz de la tierra. Y María: pero José, escúchame. ¿Qué voy a escuchar, María? Pero escúchame. No quiero escucharte, María. Lo que debería hacer es llevar este asunto a las autoridades. Tú sabes, María, lo que sucedería si yo llevo este asunto a los ancianos. Es que, según la ley, en ese caso, la mujer tenía que ser apedreada hasta morir. Tenía que ser lapidada. Ahora José está tocando el asunto y la pobre María, que es una jovencita, no más de 15 años, está pero muy asustada. José, escúchame. No me toques, María. No quiero verte, yo mejor me voy. José, es que el arcángel Gabriel se me apareció y me dijo que lo que estoy esperando es del Espíritu Santo de Dios. Él vino y me cubrió con sus alas. Y creo ver a José: María, cállate. María, no digas estupideces. Yo no nací ayer. Y dice el texto que como José era justo, quiso dejarla secretamente para que no la apedrearan hasta la muerte. Y me pregunto, en esta escena, que podría ser la escena de cualquier hogar aquí representado, que podría ser muy parecido a algunas peleas que tenemos con nuestro cónyuge, que tenemos con nuestros hijos, que tenemos con nuestros padres, con nuestros hermanos. ¿Quién de los dos tenía la razón? Por un lado está un José que está lastimado. Está convencido que su esposa le ha fallado, ha sido infiel. Pero por el otro lado está una María que dice: yo no te he fallado. Pero ese escenario es un diálogo de sordos, porque nadie escucha a nadie. Pregunto, ¿José estaba en su derecho de reaccionar de esa manera? Tenía todo el derecho. María, por su parte, que es inocente, está diciendo la verdad. Así que María también tiene derecho de sentirse ofendida por las palabras de José. Ella no estaba mintiendo.
Ella estaba diciendo la verdad. Habrá momentos cuando tu verdad no será creíble. Pero hay una palabra clave en todo esto de esta historia bíblica. Y es José, como era justo, decidió dejarla en secreto para evitarle ser lapidada, pero también para evitarle la vergüenza. Pero cuando José estaba pensando en abandonar secretamente a María, ¿está conmigo todavía? Cuando José está pensando abandonar secretamente a María, el arcángel Gabriel viene y le dice: José, no temas en recibir a María, tu mujer. Lo que ella está esperando del Espíritu Santo es. Y dice la Escritura que despertó José del sueño y recibió a María, su mujer, y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Pero déjeme llamar su atención. ¿Qué hubiese sucedido si José, en medio de la ira, en medio de la verdad que le asiste, el derecho que le asiste de estar enojado porque lo han traicionado, se despacha en calificativos peyorativos para María? ¿Qué hubiese sucedido si en ese momento de rabia él hubiera salido a decirle a todo el mundo: María es una tal por cual, no la he tocado y está embarazada? Y después de haber hecho todo eso, José, en el caso hipotético, aparece el arcángel para decirle: no, José, María no te falló. Esto es del Espíritu de Dios. Y José dice: ay, ¿qué hice? Y cuando José va donde María, María, perdóname, con esas palabras se sana el corazón de María. Pregunto. Cuidado con lo que decimos en los momentos de ira. Cuidado con lo que decimos en el momento cuando estamos absolutamente convencidos de que tenemos la verdad. Porque la verdad a veces tiene sus bemoles. Desde mi óptica yo tengo la verdad. Les decía el domingo pasado que nadie pelea contra la verdad, que nadie pelea en contra de la razón. Cuando nosotros peleamos es porque estamos convencidos de tener la razón, pero la otra persona también pelea porque cree tener la razón. Así que el cuestionamiento es: ¿cómo manejamos esos momentos emocionales difíciles? Los viejos tenían un decir: al que pega se le olvida, no así al que le pegaron. Yo he traído una propuesta para la congregación y también para todos los oyentes. Cuando estemos arranchados en nuestra verdad es que yo tengo la razón, alberguemos la posibilidad, así sea la más mínima posibilidad,
que la otra persona puede tener algo de razón. Porque el asunto es, yo tengo la razón y yo tengo la razón. Y ahí comienzan las discusiones y el otro está presentando sus argumentos, pero no lo estamos escuchando. Oímos, pero no escuchamos. Porque mientras el otro está hablando, explicando la situación, lo que nosotros estamos haciendo es buscando argumentos para defender nuestra posición, para defender nuestra verdad. Y por eso se convierte en un diálogo de sordos. Porque no importa qué diga la persona, yo no la estoy escuchando. Yo estoy buscando en mi mente argumentos para afianzar mi verdad, para afianzar lo que yo quiero decir. Muchos de los problemas que tenemos nosotros como pareja, como familia, ni siquiera son problemas grandes. Son cosas mínimas. El gran problema es que no sabemos darle manejo. Y en ese momento, cuando tratamos de resolver las cosas, actuamos de una manera equivocada y por eso las cosas se salen de control. Este problema de los árabes y los judíos, un juego de niños. Un niño que tenía 14 años más que el otro. ¿Qué pudo haber dicho? Cualquier bobada. Pero esa situación se llevó a extremo y no hubo palabra que valiera para que se pudieran sentar a dialogar. Si usted hace una mirada retrospectiva de los conflictos que ha vivido con su cónyuge, con sus hijos, con sus padres, realmente son cosas que no ameritan estar enemistados. Pero ¿cuál fue el problema? Las frases que se dijeron. Las cosas que lastimaron a la otra persona. Gloria a Dios por la dramatización que hicieron los muchachos, que con un perdóname se resolvió. Pero hay cosas que ni siquiera perdóname puede solucionar, porque se dicen palabras tan hirientes. Se dicen cosas que lastiman allá en lo más profundo. Así que yo mirando este cuadro decía, ¿qué tal si José, en medio de la rabia, con razón o sin razón, sale y dice cualquier cantidad de barbaridades a María? Y luego, María, perdón, me equivoqué. Y a veces pretendemos que la otra persona diga, bueno, mi amor. Eso se ve en las novelas y en las dramatizaciones. Pero hay heridas que tienen que sanar. Y para que esas heridas sanen, el ofensor tiene que llenarse de paciencia. Algunos pretendemos, bueno, pero ya te pedí perdón, ya tienes que estar bien conmigo. Sería lo ideal. Pero este corazoncito es caprichoso. Este corazoncito, cuando se lastima, ¿no ha visto personas que están riendo y de pronto cambian y lágrimas corren por sus mejillas? Vienen esos recuerdos. Déjeme poner el ejemplo. José le dice a María, tú eres una tal por cual. Esas palabras a María difícilmente se le van a olvidar. Pero qué bueno que José, en medio de su rabia, mantuvo la cordura. Como era, ¿qué? Justo.
no la difamó, no la llevó a los ancianos para que la lapidaran. Pero normalmente nosotros, ¿qué hacemos cuando estamos llenos de rabia, de soberbia? Pase lo que pase. Y después pretendemos que la otra persona actúe como si no hubiese pasado nada. Pero ahora evaluemos la actitud de María. María, a pesar que José no se fue a los extremos, José todo el tiempo dudó de las palabras de María. María podía decir, pues no te perdono, José, porque dudaste de mí. Hermanos amados, hay algo que se llama empatía. Y es ponerme en los zapatos de la otra persona. Eso quiere decir, María tiene que ponerse en el lugar de José. Si yo estuviera en el lugar de José, también hubiese reaccionado de la misma manera. Tiene que ser el pensamiento de María. Espero estarme haciendo entender. Porque para José no es fácil, es un hombre que se siente engañado, es un hombre que se siente traicionado. Entonces es casi que natural que reaccione con rabia. Pero María perfectamente pudo decir, José, no te perdono porque dudaste de mí. Pero María se puso en el lugar de José. Y por eso entonces lo puede perdonar. Hermanos amados, si nosotros actuáramos como actuaron José y María en ese momento, lo más seguro es que muchos de nuestros conflictos familiares desaparecerían. El asunto es, cuando soy yo el que agrede, entonces quiero que con una palabra de perdón, me equivoqué, todo se subsane. Pero cuando es al revés, no, ahora sí yo tengo el derecho de estar enojado por secula seculorum. Para evitar esto, yo tengo una propuesta. Y es que nosotros hagamos un voto delante de Dios. Y ese voto va a consistir en decir, Señor, a partir de hoy, independientemente de que crea tener toda la razón, yo voy a albergar la posibilidad de que mi cónyuge, mi hijo, mi hermano, mi papá, mi mamá, pueda tener algo de razón. Porque el problema es que nosotros nos afianzamos en tener la razón y de ahí nos salimos. Es que yo tengo la razón y por eso es que no puedo escuchar más nada. Nada de lo que me digan me va a convencer. Pero si damos ese compás, tal vez mi familiar tiene algo de razón, nos evitaríamos una serie de males. Voy a pedirle que me pongan en pantalla el voto, por favor. ¿Cómo dice? Antes de hacer el voto, piensa, hermano, en lo mucho que hemos lastimado a otras personas por nuestras actitudes. Gracias a Dios por esas mujeres perdonadoras, por esos hombres con corazón perdonador, por esas madres capaces de perdonar las hirientes palabras de los hijos,
Porque a veces en los momentos de rabia nos despachamos y como creemos tener la razón, decimos y hacemos cosas que lastiman, que dañan. Pero Dios quiere que a partir de hoy, antes de decir algo, pensemos en las consecuencias que ese algo puede traer. Repita conmigo este voto. No me voy a cerrar a la banda creyendo que yo siempre tengo la razón. A partir de hoy, prometo escuchar lo que las otras personas tienen que decir, aunque me parezca que yo tengo toda la razón. Ahora con tus ojos cerrados, vas a decirle al Señor, Señor, tengo problemas con esta área. Siempre creo tener la razón. En ese creer tener la razón he lastimado a mi familia. He lastimado a mis amigos. Pero Señor, yo quiero cambiar.